señor presidente. Claro, güey. Primero déjeme decir al señor senador Robles Montoya que de veras celebro que haya estas inquietudes de su parte, que en nuestro afán es encontrar los puntos de integralidad de todo esto, y que es muy posible, quizá no en este momento, pero en el proceso de aquí al debate, estoy seguro que vamos a ir encontrando muchas coincidencias que forman parte de la integralidad del debate. Por eso digo que enhorabuena que exprese estos puntos de vista. Y me detengo particularmente en uno de ellos. Aquí ha habido expresiones bien documentadas y muy respetables por parte de mi compañero, el señor senador Encinas, a quien le reitero siempre mi consideración por sus expresiones y por sus formas. Y por supuesto son puntos de vista. Efectivamente, el Estado desde sus primeras expresiones, desde sus primeras manifestaciones, desde los orígenes, desde ser una pura expresión de fuerza, fue evolucionando. Fue el Estado en la visión de Marx, fue el Estado en la visión de Rousseau, fue el gran Leviatán también, pero el Estado de nuestro tiempo, el que conceptuamos como un Estado social de derecho, que fue el que finalmente recoge nuestra Constitución, lo hemos dicho y lo reiteramos. El Estado, me parece, estimado Alejandro, que recoge puntos de vista que sintetizan la idea de nación, de pueblo, de gobierno, en la figura integral del Estado. Efectivamente, ¿cuáles serían o cuáles son los elementos constitutivos del Estado mexicano o del Estado contemporáneo? ¿Cuáles son los elementos que lo constituyen? ¿Un pueblo? ¿Un gobierno? ¿Un orden jurídico fundamental, constitución? ¿Un fin, un propósito común o el aspecto teleológico del Estado? Y es coincidente. Si ustedes recuerdan el artículo 3º de la Constitución, cuando habla de la educación, se refiere más o menos en estos términos, no lo leo textualmente, pero dice la educación que imparta el Estado, y luego Federación, Estado, municipio, establece los rangos y la representación que corresponde a cada uno de ellos en esa integralidad. Más adelante lo citó don Alejandro, y otra vez es cuestión de visiones, pero efectivamente en el artículo 25 sí dice literalmente: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que se establezcan. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo se manifiesta el Estado? El Estado como entidad, sí, existe, pero ¿cómo habla? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se interpreta? La manera en la que el Estado se manifiesta es precisamente a través de la ley. La ley no es otra cosa sino que la interpretación de la voluntad del Estado. Y otra vez, la voluntad del Estado es la conjunción, es el conjunto pueblo, gobierno, orden jurídico, fin, es la nación. Y otra vez, ¿y qué es la nación? Pues es lo que nos vincula, porque hay una historia, porque hay una tradición, porque hay costumbres, porque hay hábitos, y otra vez porque hay fines. Se sintetizan todos en esto. Más adelante sigue diciendo la propia Constitución en su artículo 27, y cuando hace referencia, estoy repetitivo, don Alejandro, pero cuando se refiere a hidrocarburos y a electricidad, efectivamente corresponde exclusivamente a la nación, la planeación con todo el sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica,
y en esas actividades no se otorgarán concesiones, etcétera. Tratándose de petróleo y de hidrocarburos sólido, líquido, gaseoso, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Si esto lo contextualizamos también con el contenido del artículo 48, que se refiere al territorio nacional, es otro enfoque, pero finalmente es la misma expresión. 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, zócalos submarinos de las islas, los cayos, los arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional dependerán directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aquellas que conserve el Estado. Bueno, yo creo que el punto de coincidencia es, sí, la propiedad es de la nación, la propiedad originaria sí es de la nación, pero ¿quién representa a la nación? ¿Quién administra? El gobierno. Bueno, digo, a nombre de la nación, el gobierno. Entonces, yo creo que son las coincidencias, don Alejandro. Quizás sea cuestión semántica probablemente. Lo que yo creo que no está en discusión es que la propiedad sí es originaria y es exclusiva y es inalienable y es imprescriptible. Por eso yo creo que el texto del artículo 28 en su cuarto párrafo, pues dona las luces. Además, en la jerarquía de las leyes, pues por supuesto que la Constitución tiene la supremacía. Cualquier otra versión, referencia o alusión diferente, pues por supuesto que tiene obligación de estar subordinada. Pues sería mi comentario, señor presidente. Muchísimas gracias.